somos la iglesia de los últimos tiempos. Aleluya. Y estamos llamados, aleluya, en medio de la, oh Dios mío, de la oscuridad, en medio, Dios mío, del camino oscuro y tormentoso. Oigo a Isaías hablar. Pero sobre ti amanecerá. Oh, sobre ti alumbrará el sol de justicia. Oh, gloria. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, iglesia? ¿Qué pasa contigo, iglesia? Reclama la promesa que Dios te ha dado. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 8, verso 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Amén. Cuando fuimos invitados, que nos dijeron que iban a cerrar 21 días de ayuno, 21 días de oración esta casa, inmediatamente nos llamó a la atención y algo se impregnó en nuestros corazones, puesto que no es lo normal que en este tiempo lamentablemente las iglesias estamos viviendo, porque estamos viviendo días muy apresurados y estamos viviendo días en los cuales muchas veces la búsqueda y la intimidad con Dios se ha quedado un poquito detrás. Gloria sea al Señor. Yo dije, wow, nosotros también hemos estado en tiempo de oración en todo este tiempo. Hemos estado tanto de noche como de día y haciendo cadenas de oración, ayunos de oración, y ellos también están sumergidos en esta visión. Y yo creo que debe de ser que algo grande, algo poderoso de parte de Dios se está gestando para este tiempo, para esta nación y para todo el sector en el cual nosotros estamos. 21 días, gloria sea al Señor. Y ahorita conectaba aquí cuando el pastor rectificaba y reiteraba, alabado sea el Señor. Inmediatamente me trasladé a aquella visión que tuvo Daniel, gloria sea al Señor. Cuando en un momento determinado el ángel llega a la casa y le dice: Daniel, muy amado, gloria sea al Señor, hace tiempo desde que propusiste en tu corazón esta gran petición, alabado sea el Señor, ya mira, el Señor dio la orden inmediatamente. Lo que pasa es que hubo resistencia en el mundo espiritual y dice que las tinieblas, el príncipe de Persia resistía para que él no recibiera, pero todo lo que él había clamado y había pedido, ya Dios había dado la orden, y entonces aquel ángel tuvo que salir a pelear en favor de lo que ya Dios había determinado para ese momento. Gloria sea al Señor. Y en esta noche yo sé que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas que nosotros podamos estar viviendo, yo sé que hay personas que vinieron desde lejos a este lugar. Yo sé que hay personas que atravesaron quizá toda la capital, atravesaron los tapones, desafiaron el tiempo el día de hoy. Quizá alguno de ustedes salió con la intención, salió antes de su trabajo con la intención de llegar temprano a este lugar, porque sabían que algo de Dios se iba a manifestar aquí en esta noche. Y estamos declarando y estamos estableciendo que en el nombre poderoso de Jesús, toda resistencia del mal, todo lo que se levanta en contra del propósito de Dios para tu vida, para tu generación, para tu familia, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, esas cadenas son rotas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Y que se levanta aquí una generación dispuesta con un corazón, aleluya, o conforme al corazón de Dios, con un corazón, aleluya, dispuesto a buscar, a pagar un precio para ir allá afuera, como hablaba el pastor ahorita, a buscar las almas. Bendito sea el Señor. Hay propósito de Dios que se están gestando para esta generación y para estos tiempos. Y el enemigo ha levantado guerra
por donde quiera que vamos, por donde quiera que miramos, la iglesia está limitada. Alabado sea el Señor. Dios mío, esta iglesia primitiva, aquí leemos en el capítulo 8, donde estamos viendo a un hombre de Dios que se había movido a una ciudad llamada Samaria. Una ciudad, Dios mío, que estaba siendo aterrorizada y que dominaba, un brujo dominaba aquella ciudad. La palabra dice que un brujo llamado Simón era el hombre que todo el mundo iba a consultar. Era el hombre que tenía control de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Pero llegó un hombre llamado Felipe, un hombre que fue llamado a través de mucho proceso quizá en su vida. Alabado sea el Señor. Estaba pasando por un momento difícil de persecución, porque la iglesia en ese momento estaba siendo perseguida y fue esparcida. Quizá él llegó en aquel lugar y no llegó quizá de la mejor manera, porque tuvo que salir de su tierra y dejarlo todo, abandonar cosas que amaba y dejar quizá cosas atrás por las cuales él se había sacrificado. Quizá de la misma manera nosotros también hemos tenido que vivir momentos difíciles, momentos de tormenta, momentos de oscuridad en nuestras vidas. Pero hoy, aleluya, gracias al Señor, a su infinita misericordia, cargamos una promesa de parte de Dios, cargamos una palabra de parte de Dios que hará que donde quiera que nosotros lleguemos podamos prosperar por encima de las adversidades, por encima de las dificultades que el enemigo quiere levantar en nuestras vidas. Hay un hombre que está marcado con una palabra, hay un hombre que está marcado con un propósito, hay una mujer, Dios mío, aleluya, que fue escogida, Dios mío, desde antes de la fundación del mundo, y que ha habido guerra, ha habido batalla en estos tiempos, pero la palabra de Dios será manifestada, será glorificada en tu vida. Verá los frutos de todo aquello que Dios habló, de todo aquello que Dios dijo de ti. Así que no importa la circunstancia que tú puedes estar viviendo en estos tiempos, no importa las adversidades que se puedan levantar contra ti, aleluya. Lo importante es que te deje guiar por la gracia del Espíritu Santo. Esta iglesia primitiva es la iglesia que todos nosotros anhelamos en el mejor sentido de la palabra. Nosotros queremos ver la manifestación de poder y de gloria. Nosotros queremos ver los milagros que existían para aquel tiempo. Pero también nosotros tenemos que mirar atrás y saber cuál fue la circunstancia, qué era lo que esa iglesia estaba viviendo. Más de 200 años luego de la muerte de nuestro Señor Jesús, luego de su muerte, de su resurrección, de su partida, aleluya, esta iglesia fue sometida a las más grandes y terribles persecuciones. Y sus grandes líderes tenían que estar en cuevas, escondiéndose, arrastrando a sus familias. Bendito sea el Señor, a causa de una promesa que Dios había dado, a causa de una dirección que Dios había mandado. Pero lo que ellos se olvidaron fue de aquellas palabras que el mismo Jesús había proclamado, diciendo que aún las puertas del infierno no podían permanecer en contra de la iglesia, y que no importaba cuán grandes batallas y cuán grandes lucha, cuán grande pueda ser la desesperación por la cual ellos estaban, oh Dios mío, atravesando en ese tiempo, porque venía el tiempo del cumplimiento, venía el tiempo de la manifestación. Estoy hablando con alguien aquí que ha sido abatido, estoy hablando con alguien aquí, aleluya, que en los procesos lo han sometido, alabado sea el Señor, pero que su fe debe de estar por encima de toda adversidad. Gloria sea al Señor. Felipe, un hombre que ni siquiera estaba dentro de aquellos que llamábamos los 12. Felipe simplemente era un servidor, un hombre que había sido escogido como diácono en un momento determinado para servir.
para llevar comida, para poner la mesa. Dice que algunos griegos se quejaron de que a la viuda la estaban maltratando y de que no se estaba haciendo justicia en el momento de la repartición de las comidas. Inmediatamente llamaron a la cabeza de la iglesia, la cual era Pedro en ese momento, que representaba como hombre, gloria sea al Señor, y el cual Dios había puesto una gran responsabilidad sobre él. Pero cuando llaman a Pedro y le plantean la situación, Pedro, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, porque si algo tenía la iglesia primitiva era que nadie daba un paso sin antes ir, aleluya, a la presencia de Dios, a ver qué estaba diciendo Dios, qué estaba, porque todos nosotros debemos saber, debemos de conocer que el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, y que el Espíritu Santo es que trae lo que el cielo está hablando, lo que el cielo está diciendo, para que sea manifestado naturalmente en la tierra. Entonces, si tú quieres alcanzar propósito, si quieres alcanzar gracia, si quieres alcanzar misericordia, se hace necesario que tenga la intimidad con el Espíritu Santo. Y viene Pedro y le dice: wow, esta situación se está dando, pero yo no creo que sea justo que nosotros descuidemos lo que es cuidar la palabra, escudriñar la palabra y la intimidad con el Señor, para nosotros estar sentados en una mesa sirviendo la comida. Gloria sea al Señor. Y me encanta esta palabra que Pedro dice: escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que puedan servir. ¿Ustedes están oyendo? 7 hombres que necesariamente tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Primer requisito para poder servir. Aleluya. Y en este tiempo necesitamos una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia que tenga hambre y que tenga sed de Dios. Aleluya. Necesitamos una iglesia que pueda, Dios mío, consultar al Espíritu Santo. Que en la más mínima expresión y lo más mínimo que tú vayas a hacer en tu casa, tú tienes que saber que no te pertenece, que es Dios quien bendice, que es Dios, su gracia, quien hace prosperar todas las cosas en ti. Que si tienes la oportunidad de tener un carro, de tener una jipeta, de tener un motor, de tener una bicicleta, gloria sea al Señor, todo es gracia a su infinito amor, a su infinita misericordia. Por lo tanto, tú debes y yo debo de consultar cada decisión que nosotros vayamos a tomar. Y lo siguiente que pasó fue que Felipe fue uno de esos 7 discípulos, o de esos 7 hombres que fue tomado, fue hecho diácono y empezó a servir. Alabado sea el Señor. Pero de repente un hombre llamado Pablo se levantó, o no Pablo sino Saulo de Tarso, se levantó, le dieron carta, recibió poder de todos los gobernantes religiosos de aquellos tiempos, alabado sea el Señor, para perseguir a la iglesia. Y fue tan grande la persecución. Ustedes saben que lo primero que pasó fue la muerte de Esteban. Gloria sea al Señor. Sabemos que todos nosotros conocemos la historia, pero quiero ir un poquito rápido porque hay algo que quiero desatar en esta noche, que sé que será de bendición a cada uno de ustedes, y lo quiero llevar a ese lugar, a ese momento. Bendito sea el Señor. Y ahora vemos que de repente se armó el lío. Es como cuando, yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha estado en algún lugar donde hay invasores, gente que están tomando los terrenos que no le corresponden. Una vez mi mamá y yo nos metimos en esa. Yo tenía como, ¿cuántos años tenía yo, Dios mío? 9, 10 años por ahí. Y nos metimos en unos terrenos por allá, por el Cristo Redentor, el que está. Y cuando estamos allá, a medianoche, tremendo aguacero, como
teníamos era Dios mío, teníamos una lona, cuatro palos paraditos ahí. Pero mi mamá siempre fue muy astuta y tenía una paletera. Y como todo el terreno que se estaban tomando las personas, no había nada por ahí, más que el cementerio. Para ese entonces sí estaba. Y de repente a medianoche, había gente que ya tenían casitas bien preparadas. Y de repente a medianoche, debajo de tremendo aguacero, llegó la guardia. Y empezó a tumbar cosas y todo el mundo a correr y todo el mundo por allá. Y llegó la guardia. ¿Y qué es lo que pasa? Y ven, muchachos, por aquí con mami. Y nos fuimos por un hoyo. Así tuvo que salir la iglesia. No dio tiempo a tomar absolutamente nada. Llegó el devorador, llegó la persecución. Pero todo lo que a veces pasa en nuestra vida, usted tiene que estar claro que hay un propósito que Dios tiene. Y aunque en un momento determinado usted no conozca cuál sea la razón, usted tiene que ir a consultar y tiene que ir a pedir a Dios. Sé que estoy atravesando por esta tormenta. Tú me dijiste que yo iba a caminar hacia adelante y que iba a ser bendecido, que iba a ser transformado. Me entregaste la dirección, el pastorado de una iglesia. Me pusiste al frente de hombres y mujeres que se supone que tienen el corazón y que han sido ya restaurados y cambiados, pero a veces te dan mucho dolor de cabeza. Gloria sea al Señor. ¿Qué está pasando? Pero Dios tiene un propósito para todas las cosas. Resulta que la iglesia se había quedado allí y la iglesia estaba amontonada. Y ellos lo que estaban haciendo era que llegaban y todo lo que ellos recibían y la bendición que tenía el pastor Luis, venía y la traía. La bendición que tenía el pastor Jiménez, Abigail, y todo lo traían. Y entonces todas las cosas las tenían en común. Y dice que todo lo compartían. Y ellos lo más seguro decían: bueno, esto es lo mejor que nos puede haber pasado. Ya Cristo viene pronto. Él nos dijo que estaba preparando morada, que nos esperemos aquí. A ellos se les había olvidado lo que Él dijo: vayan y sean testigos, prediquen, hablen a las naciones. Gloria sea al Señor. Y entonces, al mediodía, después que comían, se acostaban a dormir quizás. Alabado sea el Señor. Y entonces Dios dijo: bueno, pero es que este no es el propósito para el cual yo te he llamado. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros estamos en una posición donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha bendecido. Y Dios nos está dando sustento y Dios nos está supliendo todas las cosas. Y nosotros entonces osamos en acotejarnos. Gloria sea al Señor, y no olvidamos del verdadero propósito y de la verdadera intención que Dios tiene para con nosotros. Y es mejor que nosotros atendamos el llamado que cada uno de nosotros tenemos, la responsabilidad que Dios ha puesto a tiempo, antes de que venga una manifestación contraria a nuestras vidas. Pues lo que tuvo que acontecer allí fue que lamentablemente la iglesia fue golpeada, fue perseguida, y muchos de sus grandes hombres tuvieron que salir a diferentes lugares. Ya sabemos cuál era la condición y la situación de Samaria, pero llega un hombre bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo que ha cambiado todo. Aleluya. Desde el primer momento que pisó Samaria, se dio cuenta que había una atmósfera negativa, que había algo que estaba como contraproducente en cuanto a su espíritu y para lo que él había sido llamado. Y se dio cuenta y empezó a orar y empezó a clamar: si tú me has traído hasta aquí, yo creo que con un gran propósito. Yo creo que veré los cielos abiertos. Yo creo que veré la manifestación. Yo creo que veré tu gloria. A mí me hablan y me dicen que aquí hay un brujo que está azotando todo este sector y que nadie puede estar en paz, nadie puede estar tranquilo. Yo he venido a traer la buena nueva de salvación. Yo he venido a traer la justicia. He venido a impartir la paz. Y lo siguiente que hizo Felipe fue que empezó, Dios mío, a trastornar aquella ciudad. Y cuando veía un cojo, le decía: ¿qué te pasa? Y el cojo quizá venía y empezaba a explicarle de su nacimiento, todo lo que había y todo lo que estaba pasando, y daba una palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti te digo: levántate, toma, oh Dios mío, bendito sea el Señor.
Y cuando llegaron los mudos, empezó a hablar con los mudos, empezó a decirle, y empezaron los mudos a hablar, empezaron los ciegos a ver, empezaron los inválidos a caminar. Alabado sea el Señor. Y hubo algo que llamó la atención de toda aquella ciudad. Y hubo algo que llamó la atención, Dios mío, de este hombre llamado Simón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la situación? Y cuando este hombre se enfrenta entonces a Felipe, se da cuenta que hay un poder mayor que el que él conocía en Felipe. Y el día de hoy, el pastor dijo algo ahorita. Y él decía que tuvo una visión en su oración donde Dios le hablaba y le decía: tú no te ves como un gigante, pero tú eres un gigante. Gloria sea al Señor. Y muchas veces tú estás pasando lucha, pasando pruebas y dificultades, y tú crees que la situación que estás viviendo es mayor que lo que tú cargas, y es mayor que la palabra o la promesa que tú tienes. Y es tiempo de tú despertar, es tiempo de tú darte cuenta, aleluya, que el Dios que te dio esa palabra, Él es fiel, Él es verdadero para poder cumplir con cada una de sus promesas, y que nada podrá detener la mano de Dios cuando se ha decidido bendecir la vida de un hombre. Hoy es tiempo de tener fe, es tiempo de levantarte, es tiempo de empoderarte, es tiempo de buscar la promesa, es tiempo, aleluya, de dejar atrás esos tiempos de desesperación, tiempo de dolor, tiempo de angustia, porque a libertad fuiste llamado, porque a libertad fuiste llamado. Gloria a Jesús. Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que la iglesia se empodere. Aleluya. Es tiempo de que nosotros empecemos a manifestar el poder, la naturaleza de nuestro llamado. Porque hablamos de todos los milagros que esta iglesia hacía y de cómo Dios usaba a cada uno de esos discípulos, de esos apóstoles. Pero la palabra nos dice muy claro que la gloria postrera sería mayor que la primera. Aquella iglesia era una iglesia que estaba en desarrollo, en gestación. Y a nosotros se nos fue entregado una iglesia de mayor poder, de mayor conocimiento, de mayor autoridad. Alabado, porque somos la iglesia de los últimos tiempos. Aleluya. Y estamos llamados, aleluya, en medio de la, oh Dios mío, de la oscuridad, en medio, Dios mío, del camino oscuro y tormentoso. Oigo a Isaías hablar. Oigo a Isaías hablar y decir: aleluya, gran oscuridad cubría la tierra, pero sobre ti amanecerá. Oh, sobre ti alumbrará el sol de justicia. Oh, gloria. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, iglesia? ¿Qué pasa contigo, iglesia? Reclama la promesa que Dios te ha dado. Dios no te llamó para que permanentemente, Dios mío, Dios no nos ha llamado para que permanentemente estemos en una batalla. Nosotros somos más grandes que esas batallas. Lo que pasa es que el enemigo a veces quiere confundirnos. Y a veces la iglesia no se da cuenta el poder que tiene y lo que Dios ha desatado sobre ellos. Porque hoy viene un evangelista aquí y te da una palabra. Mañana viene un profeta, viene un pastor, gloria sea al Señor, viene un apóstol y te da una palabra. Y en ese momento quizás te emociona porque te dijo algo que tú puedes estar viviendo en un momento determinado. Pero tan pronto llega a tu casa,
se te olvida porque ve tu triste realidad. Y nosotros no estamos llamados a creerle a la realidad. No estamos llamados a creerle a la realidad. Nosotros estamos llamados a creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Lo que Dios dijo de ti es mayor que la circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy. Porque el Señor le fue dado todo poder y le fue dada toda autoridad sobre todo principado, sobre toda tiniebla. Y esa autoridad y ese poder nos fue derogada a cada uno de nosotros. Él dijo: y recibiréis poder, y cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. Gloria sea al Señor. Así que simplemente nosotros necesitamos hacer un cambio de actitud. Dios mío. A veces mi hijo me decía, ya no me lo dice, pero él me decía: papi, a veces es muy soñador. Y papi, a veces es hasta medio loco. Y yo lo escuchaba y yo le decía: ¿te parece? Y él me decía: sí, porque ¿qué hacemos aquí? Es más, un día mi esposa me dijo: no vamos a perder el tiempo. ¿Qué hacemos en este lugar? Llegamos a comprar un vehículo y no teníamos ni pasaje para irnos para atrás. Gloria sea a Jesús. Pero yo tenía la fe, la certeza de lo que Dios había dicho en la palabra. Decía, y me gusta allá en Éxodo cuando dice: y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Todo lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Aleluya. Y yo me recuerdo estando allí, aquí en un gran, oh Dios mío, esa gran vitrina que habían allí, y todos esos carros con los plásticos y todas las cosas. Y ellos se quedaron como medio tímidos. Se quedaron medio tímidos. Y yo voy y hablo con el gerente y le digo: ¿y esa guagua cuánto cuesta? Y me dice él: tanto. Y yo hice así: bueno, gloria a Dios, ábremela, tráeme la llave y préndemela. Le digo a mi esposa: ven. Y dice ella: ¿cómo así? Digo: ven. Me dice el gerente: señor, si usted gusta puede dar una vuelta. Digo: ok, ahora es. Digo: ven. Y la puse a ella a dar la vuelta. Día después, ella andaba en su jipeta. Entonces, la Biblia dice: como creíste será hecho. Y yo no estoy hablando nada más en el mundo económico, en el mundo físico. Estoy hablando en el plano espiritual. Porque mientras más profundo nosotros seamos en el plano espiritual, óigame, es que nada se da en el mundo natural que primero no se haya concebido en el mundo espiritual. Tú tienes que verte primero allá. Gloria sea al Señor. Y tienes que arrebatar allá y traerlo aquí al plano natural y manifestarlo. Gloria sea al Señor. La iglesia necesita manifestación en este tiempo. Porque muchas veces tenemos y vemos muchas iglesias vacías. ¿Por qué? Y quiero decir esto con todo el respeto. A veces muchos ministerios empobrecidos, iglesia que lamentablemente no
no pueden ni siquiera darle una ofrenda a su pastor, sostener a su pastor. Bendito sea el Señor. Y es porque tenemos mente limitante. Y nótese que yo no vine a hablar de prosperidad. Yo vine a hablar a una iglesia que se deja dirigir por el Espíritu. Yo vine a hablar a una iglesia que está dispuesta a obedecer a Dios y a creer a Dios por encima de las circunstancias que puede estar viviendo. Lo que sucede es que cuando la iglesia se atreva a creerle a Dios por encima de las circunstancias que vive, entonces ese Dios se verá obligado a manifestar lo que Él ha dicho y ha hablado de ti. Y todo lo que Dios ha dicho de mí, todo lo que la Biblia dice, es lo que yo soy. El reino de Dios y su justicia se ha acercado. Arrepentido y convertido para que vengan tiempos de paz, tiempo de refrigerio. Gloria sea al Señor. Y si la palabra está hablando que si yo me arrepiento, que si me convierto, alabado sea el Señor, vienen tiempos de paz, tiempo de refrigerio para mí. ¿Por qué yo tengo que vivir en aflicción? ¿Por qué tengo que vivir en angustia? ¿Por qué tengo que vivir en desesperación? Si el reino de Dios lo tiene todo. Al que Dios llama, Dios respalda. El día que Dios te llamó, pastor, te entregó todo lo que tú necesitas para llevar a cabo esta visión. Y muchas veces nosotros estamos limitando a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes, poderosas con nosotros, pero nosotros lo limitamos a Él. ¿Por qué? Porque no creemos en su promesa, porque somos incrédulos, porque no nos dejamos guiar, porque no nos dejamos llevar, porque las emociones nos ganan, porque las emociones nos superan. Porque vemos la condición o la situación, cualquiera que sea, en un momento determinado, y nos abandonamos. Y no lo dejamos a Él ser Dios. Y Él quiere ser Dios. Estáos quietos y conoced que yo soy Dios. Felipe llegó a aquella ciudad y llegó corriendo. Todo el que anda corriendo, ustedes saben que anda en una situación difícil. No tiene quizá ni siquiera dónde dormir. Está asustado por las circunstancias. Pero Felipe sabía que tenía una promesa de parte de Dios y que Dios no lo llamó simplemente a servir en una mesa. Dios le dijo: mira, ve ahí. Te voy a introducir, te voy a abrir puertas, te voy a entregar llaves y vas a ir a naciones y vas a lugares donde tú vas a hablar de mi palabra y yo voy a glorificar mi nombre a través de lo que tú digas, y cada palabra que salga de tu boca será respaldada por mí. Eso le dijo Dios a Felipe y Felipe lo creyó. Cuando Felipe se encontró con el brujo, empezó a desatar la palabra y la promesa que Dios había establecido. Resultado, a los pocos días la ciudad estaba reinada por Felipe. Apropiate de tu territorio. Aduéñate de la promesa. Aduéñate de la palabra. Nosotros somos Cipre Internacional. Nosotros nacimos en la pandemia y empezamos 4 personas en una sala quizá más pequeña que esta. Alabado sea el Señor. En una sala más pequeña que esta. Pero sabíamos que Dios nos había marcado con un propósito y con una palabra muy fuerte. Y nosotros simplemente decidimos creer a lo que Dios estaba diciendo. Y conforme a lo que Dios decía, nosotros caminábamos. Nunca nos movimos.
Nunca nos movimos ni nos hemos movido. Nunca hemos hecho nada sin primero tener una confirmación de parte de Dios. E incluso muchas veces hay personas que nos llaman para hacer una oración en su casa, donde quiera que fuese, y nosotros esperamos tener la dirección de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso me va a garantizar la victoria donde quiera que yo llegue, donde quiera que nosotros lleguemos. Gloria sea al Señor. Tiene que haber manifestación, tiene que haber poder, tiene que haber gloria, tiene que haber liberación. ¿Por qué? Porque no me he mandado yo, sino Cristo me ha guiado. Y esta iglesia, esta casa, está haciendo lo que tiene que hacer: buscar la presencia, buscar la manifestación, buscar el tiempo a donde Dios te está llevando. ¿Sabe lo que pasó con esa persona? Lo siguiente que Felipe hizo fue moverse. Llegó allí a donde aquel hombre, y a causa de la obediencia, toda una nación fue bendecido, a África completo, a causa de aquel hombre. Lo que la iglesia necesita es a Dios, oír más la voz del Espíritu Santo. Lo que la iglesia necesita es entrar en obediencia. Lo que necesitamos es reconocer la voz de Dios y saber cuando Dios está hablando, y saber que no nos gobernamos, que somos instrumentos para donde quiera que nosotros vayamos. Y allí Dios nos va a dar la victoria. Él llevó la palabra, bendijo a aquel hombre, sus ojos fueron abiertos, y como tal él fue a llevar la palabra del otro lado, y Felipe volvió, porque él sigue la historia. Después Felipe se ve obligado. El crecimiento fue tan grande, tan poderoso, que tuvo que mandar a buscar a Pedro, a mandar a buscar ayuda, para que Pedro y los otros vengan a bautizar a la persona y a desatar y a imponer su mano para que el Espíritu Santo sea guiado. Yo quiero verlo, Felipe, en esta noche. Yo quiero las mujeres valientes y guerreras que se ponen de pie y que dicen: Señor, aquí estoy dispuesto. Oh, estoy dispuesto a obedecer tu palabra, humillarme delante de ti y hacer lo que tú quieras hacer. La guianza del Espíritu Santo, oh Dios mío, es lo que necesita la iglesia en este tiempo. La voz de Dios es lo que necesitamos, esa voz que lata en lo profundo de nuestro corazón. Ayer leía una palabra que me impactó mi corazón. Dice que camino en Maús, luego de Jesús haber sido resucitado, haber sido levantado, hablaba con un grupo de sus propios discípulos. Esta gente caminaron más de 3 años con él. Esta gente lo vieron sanar a los paralíticos, lo vieron sanar a los leprosos, lo vieron convertir 5 panes para alimentar 5,000 personas. Y estuvieron con él, partían el pan con él a diario, dormían con él, caminaban con él. Y 3 días luego de su muerte, ya ellos no sabían quién era Jesús. Ya Jesús estaba caminando a su alrededor. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, viene la dificultad, nuestra mente y nuestro pensamiento se entenebrecen y a veces nos hacen ver cosas que no son reales. Pero lo que la iglesia necesita el día de hoy es tener el ojo abierto, es escuchar la palabra del Espíritu. Y el maestro le hablaba, y el maestro le preguntaba, y aún así ellos no se daban cuenta de que el mismo maestro estaba hablando con ellos. Sin embargo, decía que mientras él hablaba, su corazón ardía a causa de lo que producía esta palabra. Y yo espero que Dios haya levantado mujeres valerosas en este tiempo, mujeres virtuosas,
que cuando ellas hablen, que su corazón, aleluya, sea activado, pero que el corazón de los demás también sean activados, y que puedan construir hogares, que puedan ser mujeres que sepan construir una familia, se pueden sentar, amados. Ya estoy terminando, gloria sea a Jesús. Quiero hablar con una mujer que a pesar de los tormentos, que a pesar de la guerra y la batalla que puede estar viviendo en sus hogares, que a pesar de las limitaciones, aleluya, decida creerle a Dios y que sepa que está en el lugar correcto y que ustedes son reinas que nacieron para reinar, gloria sea al Señor. Pero como tales tienen que ser entendidas en los tiempos, y tienen que saber manifestar amor, tienen que saber dar amor, tienen que saber exigir amor también, tienen que tener amor propio por ustedes mismas, gloria sea al Señor. Y no se olviden que ustedes son el ejemplo de esa pequeña criatura que nosotros tenemos en nuestros hogares. Que los pasos que ellos están viendo, que ustedes dan, son los que ellos quizá mañana van a dar. Gloria sea al Señor. Necesitamos una mujer valerosa, una mujer que comprenda que Dios la marcó como marcó a Estel, como marcó a Ana. Gloria sea al Señor. Que tenga que parir, que de su vientre salgan frutos de los cuales Dios encuentre gracia en ellos, y que ellos después sean instrumentos de bendición para las naciones. Que sean conscientes que los hombres que tienen al lado quizás no son lo más perfectos, gloria sea al Señor, y que también viven situaciones, aleluya, y que deben de ser comprensivas y que deben de saber escuchar, aleluya. Pero también hablo a hombres que Dios le ha entregado la responsabilidad de estar al frente y de ser cabeza de un hogar. Tú no puedes aludir tu compromiso, tu responsabilidad, lo que a ti te corresponde hacer. Tú no te puedes recotar. Cuando el niño necesita corrección, eres tú quien tienes que darle corrección, gloria sea al Señor. No lo dejes todo a la madre, aleluya. No te haga el chivo loco cuando tú veas la necesidad de la casa, porque tú sabes que esa mujer ha ganado peso por ahí. No te quedes recotado más allá de lo que tú tienes que hacer. No maltrate a tu mujer. No la maltrate física ni verbal, gloria sea al Señor. Trátala como lo que dice la Biblia que ella es, vaso frágil, gloria sea al Señor. Hoy en día estamos nosotros mirando los resultados de una sociedad decompuesta, que salimos a la calle con mucho temor. Tenemos que mirar arriba y tenemos que mirar abajo, y muchas veces al frente, gloria sea al Señor, para poder dar el paso, montarnos en un vehículo, porque no sabemos quién nos puede estar acechando para atracarnos, para darnos un tiro en un momento determinado. Pero esto es responsabilidad de muchos padres que han sido irresponsables, que han abandonado a sus hijos, han abandonado a sus mujeres, han abandonado el lugar de sacerdote que tienen en la casa. Bendito sea el Señor. Y es hora que se levante, Dios mío, una iglesia pensante, una iglesia, aleluya, que sea capaz de marcar y de ver, de denunciar aquellas cosas, Dios mío, que están haciendo daño a nuestra sociedad. Nosotros por tiempo, muchos años de historia aquí, pastor, y nosotros que somos los que estamos llamados, los que tenemos la verdad, gloria sea al Señor, porque este evangelio nos fue entregado a nosotros para llevarlo, para predicarlo, y muchas veces nosotros nos quedamos callados cuando tenemos que hablar, porque tenemos miedo. Cuando estamos en algún mover de cierta sociedad o de alrededor de ciertas personas que ejercen autoridad, tenemos miedo de imponer nuestra posición.
La iglesia primitiva no era una iglesia así. La iglesia primitiva era una iglesia que denunciaba. El pecado era pecado. Gloria sea al Señor. Por eso muchas veces tuvieron que salir de algún lugar. Gloria sea al Señor. Pero nunca ellos fueron abandonados. Dios siempre dio su respaldo. Y hoy necesitamos una iglesia que tenga propósito, una iglesia que tenga identidad, una iglesia que sea sana, una iglesia, aleluya, que cuide su familia, que cuide sus pastores, alabado sea el Señor, pero una iglesia que tenga poder y autoridad. Que no hablemos cosas en vano. Si algo decía Pablo, mira, cuando yo fui a ustedes, yo no fui, mira, con palabrería vana donde ustedes. Yo le mostré a ustedes un evangelio de poder y de autoridad. Ese es el evangelio que este tiempo necesita. 2022. Esa es la iglesia que se necesita en este tiempo, en este lugar. Una iglesia que tenga intimidad con Dios. Una iglesia que ore, que doble sus rodillas, que humille su corazón. Porque cuando la iglesia se humilla delante de Dios, ¿qué es lo que dice? Si mi pueblo se humillare. La palabra dice: si su pueblo se humilla, si su pueblo le busca. Dice él que si su pueblo había cometido pecado, él la va a perdonar, que él sanaría su tierra. Gloria sea al Señor. Si había desatado alguna plaga, alguna maldad, inmediatamente él iba a traer la sanidad. Y yo estoy parafraseando, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos orar. La oración produce intimidad con el Padre. La intimidad trae revelación. Si usted tiene un amigo y es un amigo íntimo, una amiga íntima, esa amiga le va a contar a usted situaciones que quizás no es capaz de contarle a nadie más, porque ella se cree íntima con usted, se cree una con usted y le dice todos los secretos habido y por haber en un momento determinado. La oración hace esa amistad con nosotros y el Padre y produce esa intimidad. Y cuando hay intimidad se produce la revelación. La revelación trae con ella la manifestación. Y la manifestación trae la demostración del poder de Dios. Y es lo que necesita esta iglesia. Es lo que necesitamos en este tiempo. Ser activados con ese propósito de Dios. Gloria sea al Señor.